Sean todos bienvenidos. Hoy veremos qué es la lectura crítica. Mi grupo de exposición está conformado por Juan David Flores Gallo, John Alexis Tineo López, Nicolás David Ferreira Flores y Nelson Esteban Mateus Marín. Y bueno, ¿qué es la lectura crítica? La lectura crítica es el proceso que permite comprender, valorar, proyectar, juzgar y evaluar ideas que se presentan en un escrito. Contempla el análisis y la síntesis de la información, la interpretación del mensaje del autor, la formulación de indiferencias y la transferencia del conocimiento a otros ámbitos. Es una técnica que nos permite emitir juicios sobre el texto leído. Lo aceptamos o rechazamos, pero siempre haciendo prevaler nuestro criterio, nuestros valores y nuestra personalidad. La lectura crítica se basa en estas cosas. La lectura crítica tiene un carácter evolutivo, donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento sobre lo leído. Permite descubrir ideas e información dentro de un texto escrito. Es un proceso de hacer juicios en la lectura. Es una forma de trabajo intelectual. Es una lectura cuidadosa y profunda, activa, reflexiva y analítica. La lectura crítica en sí es un texto de forma nominal, sino que implica un examen más profundo de las afirmaciones presentadas, así como sus puntos de apoyo y posibles contraargumentos que suelen suceder mientras se aplica. En sí, la lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo y formar sus propias opiniones sobre lo que el escritor está diciendo. Y pues al aplicar la lectura crítica, tú tienes derecho a dar tu opinión sobre lo que piensas del tema y analizar a fondo lo que piensa el escritor. Después de que mi compañero haya leído y dicho que tiene la tabla de introducción, vamos a pasar a la primera pregunta, la cual dice: ¿qué es la lectura crítica? Ya con esto podemos resolver que la lectura crítica es el proceso que permite comprender, valorar, proyectar, juzgar y evaluar ideas que se presentan en un escrito. Contempla el análisis y la síntesis de la información, la interpretación del mensaje del autor, la formulación de indiferencias y la transferencia del conocimiento a otros ámbitos. Es una técnica que nos permite emitir juicios sobre el texto leído. Lo aceptamos o rechazamos, pero siempre haciendo prevaler nuestro criterio, nuestros valores y nuestra personalidad. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto, que no se contenta con descifrar lo que dice, sino que se da a la tarea de entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos, o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. La lectura crítica nos da 5 puntos a favor a nosotros, los cuales son: primero, la lectura crítica tiene un carácter evolutivo donde interviene en la información del lector, su criterio y conocimiento sobre lo leído. Segundo, permite descubrir ideas e informar dentro de un texto escrito. Tercero, es un proceso de hacer juicios en la lectura. Cuarto, es una forma de trabajo intelectual. Quinto y último, es una lectura cuidadosa y profunda, activa, reflexiva y analítica. Después de esto nos sale otra pregunta, la cual es: ¿en qué se basa la lectura crítica? La lectura crítica hace una valoración o evaluación del texto leído, examina y juzga lo leído, critica un texto teniendo en cuenta sus cualidades y defectos. El lector debe estar en capacidad de expresar su posicionamiento frente al texto por medio de argumentos válidos. La lectura crítica lleva al lector a emitir juicios personales sobre lo que han leído y comprendido e interpretado. En ellos se refleja la personalidad, sus intereses, sus emociones, su visión del mundo, sus experiencias, su apreciación literaria y su comprensión e interpretación lectora. La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo se puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos pueden argumentar con tranquilidad, respetando a la vez a los demás. Ya después tenemos los juicios dentro de la lectura, los cuales son: los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad. Estos pueden ser: primero, de realidad o fantasía, según la experiencia del lector con las cosas que le rodean o con los relatos o lecturas.
Segundo, de ocasión o validez. Compara lo que está escrito con otras fuentes de información. Tercero, de apropiación. Requiere evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. Cuarto y último, de rechazo a aceptación. Depende del código moral y del sistema de valores del lector. Ya después de haber dicho todo esto, les dejo las siguientes páginas a mi compañero que les va también a explicar y a leer un poco de lo que va a ser la lectura crítica. El análisis asociado a la lectura crítica. El análisis debe realizarse entre dos puntos de vista. Primero, desde la consistencia interna del escrito, la veracidad de datos, confiabilidad y justificación de las ideas y la pertenencia y relevancia del escrito. Y segundo, desde la estructura del escrito, la organización del escrito, la calidad de las inferencias y analogías que se presenten, y contradicciones, también como afirmaciones sin respaldo, generalizaciones apresuradas y omisiones. Lectura profunda. A partir de la lectura profunda, los aspectos mencionados en los párrafos anteriores pueden evidenciarse. Sin embargo, una estrategia complementaria que nos ayuda Lectura profunda. A partir de la lectura profunda, los aspectos mencionados en los párrafos anteriores pueden evidenciarse. Sin embargo, una estrategia complementaria que nos ayuda a ejecutar ese análisis es la del uso de la pregunta en relación al contenido del escrito. Uso de las preguntas durante la lectura. Las preguntas son estrategias que facilitan la comprensión y la profundización de la lectura. De acuerdo con el nivel de comprensión que se trata de lograr, la persona cuando lee puede hacer dos tipos de pregunta. Primera, las que tienen respuesta directa en el contenido de texto o escrito. Segunda, las que dan lugar respuestas basadas en inferencias, interpretaciones, suposiciones o analogías. Uso de las preguntas. Con respecto al segundo tipo de preguntas, pueden estimular al lector para que piense y busque explicaciones, plantee puntos de vista similares a los del autor o para que presente su propia opinión. Las personas, a través de la práctica, pueden aprender a plantearse preguntas para estimular su propio proceso de comprensión de los que leen. Las personas, a través de la práctica, pueden aprender a plantearse preguntas para estimular su propio proceso de comprensión de los que leen. Estrategia para una lectura crítica. Para una buena lectura crítica debemos preguntarnos nosotros mismos: ¿cuál es el problema? ¿A qué conclusión llega el autor sobre el problema? ¿Cuáles son las razones para que el autor piense así? Esté alerta a un mal razonamiento, por ejemplo, miedo, mal uso de estadísticas, etc. Puede engañarlo. Uso del autor de hechos o opiniones. Los hechos pueden ser probados o las opiniones no pueden ser probadas y puede que sean basadas en un buen razonamiento. Uso del auto, palabras neutras o emocionales. Los lectores críticos miran más allá del lenguaje para ver si las razones son claras. Características de los pensadores críticos. Son honestos con ellos mismos, resisten manipulación, sobrellevan la confusión, se preguntan, basan sus juicios en evidencias, buscan conexiones entre temas, son intelectualmente independientes. Procedimiento para la comprensión profunda del texto. Lea todo el escrito de una manera general, identifica el tema o idea general del escrito. Lea varias veces el primer párrafo, identifica el tema o idea del párrafo en la parte releída. Construya el esquema de organización del párrafo o parte leída. Fórmula las inferencias que sean requeridas para darle coherencia al texto. Interprete las analogías, metáforas en el texto y fórmula las nuevas analogías propias a partir de la lectura. Reflexión. La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para que la escuela y solo puedan desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en la cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la opinión del resto. Sus críticas deben ser fundamentadas. Algunas formas de mejorar la lectura sería tener una lectura mucho más comprensiva, no intentar leer velozmente. Si es que al final del texto no llegan a entender la idea principal, empieza analizando párrafo por párrafo para mejorar la comprensión del texto y entenderlo en su globalidad. Ser analítico, contextualiza la lectura, reconoce en qué época se escribió, qué quiso decir el autor y cuál es su opinión. Algunos de los textos pueden ser polémicos y es necesario que puedas ser imparcial y separar tu opinión personal de la postura del autor. Marca y toma de notas. Para evitar leer un texto por tercera vez, marca en cada párrafo, señala la idea principal y toma nota mientras lees.
Esto te ayudará a encontrar las respuestas rápidamente. Tener una buena velocidad de lectura. Aspira a ser un lector flexible, es decir, capaz de escanear el texto y reconocer en qué parte está la respuesta. Además, es recomendable que primero lea las preguntas antes que el texto, pues así sabrá en qué parte prestar mayor atención. Ser más cuidadoso. Muchos estudiantes suelen equivocarse al diferenciar un juicio de valor de una premisa o conclusión, ya que no comprenden lo que se está preguntando. Subraya el texto e identifica las palabras clave para que llegues a una respuesta mucho más adecuada. De la lectura crítica surgen lectores críticos, con habilidad de analizar, interpretar y reflexionar tanto la información que se presenta a simple vista como aquella que se encuentra entre líneas. La lectura conlleva el pensamiento crítico porque el lector ha fomentado sus herramientas de lectura y comprensión, por lo cual deben generar juicios de valor con base a sus conocimientos y su experiencia. Por otro lado, la lectura crítica puede ser considerada también como una técnica de estudio, ya que una vez comprendido el texto, el estudiante puede elaborar resúmenes, mapas mentales, esquemas, establecer opiniones, entre otras muchas cosas más.